son los 144,000 sellados del Apocalipsis? ¿Qué información nos da la Biblia acerca de su verdadera identidad? ¿Son los 144,000 literales o simbólicos? ¿Serán ellos los únicos sobrevivientes de la persecución del anticristo y de la gran tribulación? ¿Qué papel jugarán en los últimos tiempos y en el rapto de la iglesia? En nuestro último estudio bíblico, comenzamos a hablar sobre algo que la Biblia llama el remanente de Israel y revisamos nuestra interpretación de la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25. La razón por la que hemos decidido tomar el camino largo para llegar a conclusiones con respecto a pasajes escatológicos relacionados con la segunda venida de Cristo es porque nos permite ver un panorama más amplio y completo de estos temas difíciles a través de toda la Escritura. En otras palabras, ver la Biblia de principio a fin como un todo integrado puede ayudarnos a discernir cuando una doctrina o enseñanza está respaldada por la Escritura y cuando, por el contrario, es mayormente una teoría especulativa. En el estudio bíblico de esta semana, le propongo comenzar en el libro de Apocalipsis, donde se nos habla de un grupo muy particular, los 144,000 sellados de Israel. Partiendo de ahí, iremos hacia atrás en la Escritura para tratar de encontrar respuesta a las preguntas con las que abrimos. Ahora bien, antes de entrar a analizar algunos pasajes claves del libro de Apocalipsis, quiero recordarle que estamos precisamente frente al género literario apocalíptico. La literatura apocalíptica es un tipo de literatura antigua de origen judeo-cristiano que se caracteriza fundamentalmente por el uso de símbolos y metáforas complejas. Existe literatura apocalíptica dentro y fuera del Apocalipsis, dentro y fuera de la Biblia, inclusive en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Pero si usted decide investigar un poco más profundo sobre este tema, encontrará que siempre se trata de un lenguaje figurado o simbólico. No estoy diciendo que no deberíamos tomarnos en serio el libro de Apocalipsis. No me malentienda. Lo que digo es que no deberíamos interpretarlo de manera literal, como si fuera un libro histórico o un libro de doctrina, simplemente porque no lo es. El libro de Apocalipsis no está para instruirnos doctrinalmente, tampoco para aportar una narrativa exacta, ordenada y clara de los hechos. Su lenguaje es el lenguaje de los sueños, el lenguaje profético de las visiones y revelaciones, el cual está necesariamente envuelto en un cierto halo de misterio y subjetividad. Además, este es un género literario que nació de la cultura hebrea. Y en la cultura hebrea, cada letra o número acarrea un mensaje simbólico. Así que es imposible pensar que todas las cifras y cantidades del Apocalipsis son literales, especialmente cuando ni siquiera tienen una explicación lógica. Mi recomendación es que nos acerquemos al Apocalipsis como quien experimenta un sueño o un trance profético, una sucesión de escenas e imágenes de algún modo interconectadas. No es como ver una serie de televisión. Esto es algo sustancialmente distinto,
como una especie de experiencia mística a la que no podrá acceder con una mente natural o demasiado analítica. El Espíritu Santo nos está mostrando algo, sí, pero es un mensaje proféticamente codificado. Nos toca a nosotros interpretar la visión. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Lo haremos utilizando la clave que se halla en el resto de la Sagrada Escritura. Siendo así, vayamos al capítulo 7. Verso 1 del capítulo 7 dice: después de esto, bien, hagamos un breve paréntesis para preguntarnos, ¿después de qué? El apóstol Juan recibe la visión de los 144,000 justo después o dentro del sexto sello, el cual nos habla del gran día de la ira de Dios. Entiéndase, las señales cósmicas que acompañarán a la aparición del Mesías. Ahora bien, usted y yo no deberíamos pensar que el libro de Apocalipsis nos está presentando el orden exacto de las cosas, pues en los siguientes capítulos volveremos atrás en el tiempo mucho antes del día del Señor. Pero sí hay un orden lógico en el que se desarrollan las visiones. Así que en el capítulo 6 encontramos una especie de panorama general de los eventos finales, los dolores de parto del Mesías, la gran tribulación, hasta llegar al día del Señor. Entonces el capítulo termina con una pregunta retórica. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Evidentemente, la respuesta aquí es nadie. Nadie podrá mantenerse en pie, al menos no por mérito propio. Sin embargo, a causa de la misericordia y fidelidad de Dios, todavía quedan en la tierra un remanente, el cual es revelado en el capítulo 7, y ellos serán sobrenaturalmente resguardados del castigo divino. Continuamos leyendo en los versos 1 al 3. Vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. También vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Bien, notemos cómo los 4 primeros ángeles representan a los 4 puntos cardinales. Este detalle viene a confirmarnos que el juicio de Dios está a punto de caer sobre todo el planeta. Pero antes de que estos juicios divinos sean derramados, un 5º ángel aparece en escena. Porque este último ángel viene del oriente, de donde sale el sol, podemos verlo como un precursor del Mesías, a quien el profeta Malaquías llama en su libro el sol de justicia. Porque viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia,
con la salud en sus alas. Malaquías 4, del 1 al 2. Mire cómo se resalta en este pasaje la doble implicación del día del Señor, de la que ya hemos hablado en estudios anteriores. Por una parte, el sol de justicia, que es Cristo el Mesías, se levantará para prenderle fuego a los enemigos de Dios, pero por otra parte vendrá para sanar y restaurar a los que temen su nombre. Claro, habrá gente que tema a Dios en la tierra cuando Cristo regrese, y esa es la razón por la que aparece en escena un quinto ángel con el sello del Dios vivo en la mano. El sello representa autoridad delegada, pues en la antigüedad los reyes, gobernantes, funcionarios gubernamentales y comerciantes prominentes tenían sellos personalizados que utilizaban para autenticar documentos, cartas y transacciones. Estos sellos a menudo se llevaban en forma de un anillo con inscripciones o imágenes que podían estamparse en una pequeña cantidad de arcilla, a fin de identificar claramente la propiedad de la persona o entidad específica a la que pertenecían. Ahora, la Escritura nos habla de una protección especial que será otorgada a este remanente fiel con vistas a la venida de Cristo, a fin de que ellos sean preservados y no destruidos juntamente con los impíos. Es importante aclarar aquí que no estamos hablando de lo que Jesús llama la gran tribulación o de la persecución del gobierno del anticristo, porque esta persecución no proviene de Dios, sino del hombre y de Satanás. Estamos hablando de el día del Señor. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, encontramos un antecedente bíblico muy interesante. En su visión, el profeta ve que 6 personajes, presumiblemente angelicales, con armas de destrucción en las manos, venían del norte y se asentaban en el atrio del templo frente al umbral. Entre ellos había también un ser vestido de lino que portaba una cartera de escribano en la cintura. Entonces la gloria de Dios se levanta del templo y el Señor le da instrucciones a este último ángel diciendo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Note cómo ambos pasajes nos hablan de una señal o sello puesto sobre la frente de la gente que teme a Dios. La palabra original que se utiliza en Ezequiel para describir esta señal es Tav, la última letra del alfabeto hebreo, que en su forma pictográfica antigua se escribe como una cruz y significa marca, señal o pacto. Interesante, ¿verdad? Aunque solo estamos comenzando. En la tradición judía, la letra Tav es conocida como la firma de Dios y representa la verdad que será revelada cuando el Mesías venga. Otro detalle que me parece importante sobre esta letra es que se le concede una naturaleza dual. Por una parte significa vida
y por la otra significa muerte. Bueno, sé de alguien que murió en la cruz para darme vida. Volvamos a nuestro pasaje de Ezequiel 9. Luego de instruir al último ángel, el Señor hizo caer juicio y gran mortandad sobre la ciudad de Jerusalén, empezando por el santuario. Pero, ¿quiénes resultaron exentos de este terrible juicio? En los versos 5 al 6 leemos: Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos del primero y hieran. No tengan piedad su ojo, no perdonen hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. No es de extrañarse que el propósito de la marca sea el mismo en Ezequiel y en Apocalipsis, donde todos los que reciben la marca son exentos del castigo divino. Otra cosa que aprendemos de Ezequiel es que no estamos hablando necesariamente de una señal visiblemente evidente, pero con toda seguridad esta marca puede ser reconocida por cualquier ente espiritual. Continuemos leyendo para ver cuál fue la reacción del profeta al recibir su visión de la destrucción de Jerusalén. Verso 8. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije: ¡Ah, Dios mío! Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. No es casualidad que el profeta haya pensado inmediatamente en el remanente de Israel después de verse sobrenaturalmente envuelto en esta visión tan espantosa de la ira de Dios. Para ese tiempo, el reino del norte ya había desaparecido y el reino del sur había sido exiliado a Babilonia. Así que solo quedaba un remanente pequeño asentado en la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdas cuando hablamos del remanente en nuestra última entrega? Dijimos que remanente puede leerse literalmente como presión al inicio, por lo que esta palabra se usa para describir un residuo, un resto o grupo sobreviviente de una situación estresante. También hablamos del olivo cultivado como imagen profética de Israel en el libro de Isaías y establecimos una relación entre el remanente del olivo y el aceite de las lámparas en la parábola de las 10 vírgenes. En cierta forma, el remanente de Israel es como el aceite de oliva, que fluye de un orificio en el fondo de una enorme prensa de piedra. Las aceitunas tienen que ser trituradas, agitadas y literalmente aplastadas para producir el preciado líquido. Pero hay algo aún más sorprendente acerca del olivo. La palabra olivo, sayid, en el hebreo pictográfico antiguo se escribía dibujando un arado seguido de una cruz, lo que pudiera leerse y entenderse literalmente como la cosecha de la marca o la cosecha de los marcados. Es decir, mientras Ezequiel se preocupaba por el futuro del remanente de Israel, ya Dios había marcado al verdadero remanente con un sello de protección. Curiosamente, ese remanente del Antiguo Testamento ya portaba la marca de una cruz en la frente.
y esta era la señal de que pertenecían al pueblo escogido de Dios y se habían apartado del pecado en medio de una generación malvada. Esta es la misma clase de señal que esperaríamos encontrar en el libro de Apocalipsis, donde el autor intenta describir un concepto hebreo utilizando el término griego más cercano, pero se queda corto. Bien, volvamos a la visión original en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Esta vez leamos los versos 4 al 8 para identificar a los marcados. Oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. En su visión, el apóstol Juan escucha el número de los sellados, 144,000, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Mucho se ha especulado sobre esta cifra. Algunos piensan que esta será la cantidad exacta o literal de creyentes elegidos para sobrevivir a la gran tribulación. Inclusive, hay quienes afirman que 144,000 será el número de misioneros judíos que quedarán en la tierra después del arrebatamiento para predicar el evangelio entre todas las naciones. Existe un pasaje en la Escritura, el cual vamos a citar más adelante, que pudiera dar cierta validez a esta última interpretación. Sin embargo, si queremos hacer justicia al texto dentro de un contexto literario apocalíptico, tenemos que partir de la premisa de que 144,000 es una cantidad simbólica que representa al remanente de Israel. Ahora bien, alguien podría preguntar, si los 144,000 son simbólicos, entonces, ¿por qué se mencionan a las 12 tribus por nombre, cada una con 12,000 sellados? Bueno, para empezar, el número 144,000 contiene un patrón profético en sí mismo. 12 por 12 por 1000. O lo que es lo mismo, 1000 veces 12 por 12. Para no dejar duda alguna sobre el significado del primer 12 de nuestra ecuación, el apóstol Juan nos deja saber que los sellados pertenecen a las 12 tribus de Israel, es decir, que ellos son Israel. Doy gracias a mi pastor por mencionar un dato muy importante en su última predicación. Él dijo, recuerden que el nombre Israel significa Él gobernará con Dios. Seguramente usted ha leído la historia de Jacob, este patriarca un tanto mentiroso y ventajista, pero muy determinado, que pelea con Dios en Peniel y recibe un nuevo nombre. El ángel le dice, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. En ese momento, Jacob recibió una nueva identidad, una que hablaba del destino profético de su familia,
las 12 tribus de Israel, la cual recibiría poder, autoridad y gobierno con el Mesías en su reino. En otras palabras, si usted y yo no formáramos parte de Israel, al cual se le prometió la preeminencia desde el principio, no podríamos reinar con Cristo. Sin embargo, el propio libro de Apocalipsis abre con una visión distinta del Israel de Dios. Pues en el capítulo 5, versos 9 al 10, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La naturaleza simbólica de los 144,000 se hace evidente también en otro detalle. La lista de las tribus que encontramos en Apocalipsis 7 no es exactamente igual a ninguna otra lista de las tribus de Israel en toda la Escritura. Si usted investiga el tema, se dará cuenta que falta una tribu, la tribu de Dan. Otra irregularidad es que si tomamos como referencia la lista original de los hijos de Jacob, en Apocalipsis se añade a Manasés, que no fue hijo sino nieto del patriarca Jacob. Sabemos que la Biblia dice que José recibiría el doble de su herencia, y esta profecía está claramente relacionada con la inclusión del nombre Manasés en la lista de Apocalipsis 7. Pero vale preguntarnos, ¿excluiría Dios a todos los descendientes de Dan? Probablemente cientos de miles, tal vez millones de ellos, de su herencia espiritual y material en la era mesiánica? ¿O deberíamos ver la omisión de Dan como una evidencia de que las 12 tribus de Apocalipsis no son literales, sino simbólicas? Además, ¿qué se le profetizó a Dan? Génesis 49:16 dice, Dan juzgará o gobernará con justicia a su pueblo como una de las tribus de Israel. De hecho, el profeta Ezequiel habla sobre el territorio que será otorgado a la tribu de Dan durante el reinado del Mesías. Y usted puede encontrar esta información en Ezequiel capítulo 48. Quizá el motivo por el que se excluye a Dan de esta lista es porque como tribu ha sido relacionada con la adoración de imágenes muy temprano en las Escrituras desde la época de los jueces de Israel. En este sentido, tampoco se habla directamente de Efraín, aunque este es el nombre que llevaba históricamente la tribu de José. Pareciera ser que el objetivo de la visión es entonces preservar la proporción de la que ya hemos hablado y por lo tanto, si Leví recibe una parte y Leví originalmente no heredaba tierra porque era la tribu sacerdotal, José entonces recibe 2 partes y Dan se queda por fuera. De esta manera llegamos y conservamos el número 12. Bien, hasta aquí hemos dicho que los primeros 12 representan proféticamente el gobierno de Israel al final de los tiempos. Pero, ¿qué representan los segundos 12? ¿Por qué 12,000 sellados de cada tribu?
Realmente no tenemos que ir muy lejos para encontrar la respuesta a esta interrogante. Aún dentro del libro de Apocalipsis hallamos el mismo patrón 12, 12 y 1000 repetido de manera diferente en la descripción que Juan hace de la Nueva Jerusalén. Si vamos al capítulo 21, versos 12 al 17, y solo leeré unos fragmentos, dice así: Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los 12 hijos de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad estaba sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, que es igual a 2,160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos según la medida humana. Preste atención a cuántas veces se repite el número 12 en esta descripción. La ciudad tiene 12 puertas con sus respectivos ángeles que representan a las 12 tribus de Israel y 12 cimientos con sus respectivas piedras preciosas que simbolizan a los 12 apóstoles del Cordero. Es de suponer que se refiere aquí a los 12 discípulos de Jesús y que, al igual que sucede con las 12 tribus, el nombre de Judas Iscariote ha sido reemplazado probablemente por el de Pablo, de modo que puedan completarse los 12 apóstoles del Cordero. En cierto modo, Judas pudiera compararse a la tribu de Dan, porque sabemos que su parte ha sido quitada. Volvamos a la descripción que Juan nos da de la Nueva Jerusalén. Las proporciones de la ciudad son tan importantes que el ángel traía en su mano una caña de medir para demostrarle al apóstol que la longitud exacta de un lado era en efecto de 12,000 estadios. Y esta medida es una medida lineal. El ángel mide y demuestra que la ciudad estaba construida en forma de un cubo perfecto, es decir, su largo era igual a su ancho, era igual a su altura. Si usted lee alguna versión moderna de este pasaje, puede que se pierda la cifra original en aras de alguna conversión que le permita entender cuánto medía la ciudad en el sistema de medición actual. Sin embargo, en ese caso, usted no podrá captar el sentido más elemental de este texto. Y es que este texto nos está transmitiendo el mismo patrón del que ya habíamos hablado. 12,000 es igual a 12 por 1000 o 1000 veces 12. Y eso no es todo. Si tenemos en cuenta que la ciudad era un cubo perfecto y que todo cubo tiene necesariamente 12 aristas iguales, la suma total de todos los lados de la ciudad, la cual es también su perímetro, sería efectivamente igual a 144,000 estadios. Así que hemos completado nuestro patrón. 12 por 12 por 1000 es igual a 144,000. Finalmente, para reafirmar este patrón, se nos dice que el muro de la ciudad tenía también 144 codos, es decir, 12 veces 12. Espero que pueda verlo.
porque definitivamente existe una conexión entre los 144,000 sellados y la Nueva Jerusalén. Y este es el punto que quiero resaltar, porque ambos representan a la congregación de los redimidos. Además, si convertimos las proporciones de la ciudad al sistema moderno de medición, notaremos que es enorme, casi imposible de imaginar. Este es el sentido que cumple el número 1000. El número 1000 en nuestro patrón y en toda la escritura es un número que simboliza una gran cantidad. Aplicando este principio a los 144,000 sellados, debemos interpretarlo como una gran multitud, la multitud de los elegidos o el remanente de Israel. Estimado oyente, soy consciente de que este tema aún no está agotado, así que estaremos retomándolo en nuestro próximo estudio bíblico. Para entonces vamos a llegar hasta el capítulo 14, donde encontramos al mismo grupo de sellados, pero esta vez en presencia del Cordero, en lo que pareciera ser la esfera celestial. ¿Qué nueva información se nos da en el capítulo 14 sobre la identidad de los 144,000? ¿Cómo deberíamos interpretar esta nueva información a la luz de lo que hablamos hoy? ¿Crees que exista alguna relación entre los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas en Apocalipsis 7, 9 al 17? Toma un momento para plasmar tus comentarios al pie de nuestro estudio. Antes de terminar, le invito a reflexionar brevemente sobre el amor y la misericordia de Dios. Quiero contarle que esta semana, mientras escribía el presente estudio bíblico, me sucedió algo muy curioso. Tuve la oportunidad de soñar con las tribus de Israel. Apenas recuerdo los detalles de mi sueño, pero sé que era un sueño muy colorido donde yo estaba en el campamento de Jacob y veía a las tiendas de las 12 tribus. Lo más importante de mi experiencia es que, estando allí, yo me sentía en casa. Había en mi corazón una cálida sensación de paz y familiaridad. Entonces, alguien dentro de mi sueño se encargó de recordarme que el número 12 es, en efecto, el número que representa la elección. Y sabe una cosa, creo firmemente que esta información vino de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a un hombre y a sus 12 hijos para hacer de ellos una gran nación. La Biblia dice que el joven Jacob era tan insignificante que ni siquiera gozaba del favor de su padre Isaac. Sin embargo, desde antes de que este hombre naciera, ya Dios lo había conocido, amado y separado, declarando sobre él una palabra profética de bendición y multiplicación que nos alcanzaría a nosotros. Preste atención a lo que dice Isaías 49:6. Muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿De quién está hablando el profeta? La palabra salvación en hebreo es Yeshua, Jesús. Así que no hay duda de quién es la luz y la salvación de todas las naciones. En Yeshua se cumple la promesa que dice:
el más pequeño, llegará a ser 1.000.000 y el más insignificante, una nación poderosa. Isaías 60:22. Por eso 12 se convierte en 12.000 y 12 por 12 en 144.000. Qué maravilloso es saber que Dios nos ha escogido en Cristo para formar parte de su pueblo. Tal vez usted se sienta tan insignificante como Jacob, tan común y trabajado como los 12 discípulos, pero cobre ánimo en este día. Permita que las palabras de Jesús en Lucas 12:32 abracen su corazón, lo consuelen y llenen de esperanza. Porque Él dijo: no tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes, en su bondad, quiere darles el reino.